Muy bien, a las 8:36 seguimos en programa especial aquí en RPP, La Voz del Perú. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y vamos a darle la bienvenida al defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez. Ellos han tenido un pronunciamiento institucional respecto a la situación en la que está nuestro país. Evidentemente todavía no sale de esta crisis política tras la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino, porque no hay mucha información respecto a quiénes se encargarán de los ministerios y sobre todo, en el caso específico del presidente del Consejo de Ministros, se ha anunciado extraoficialmente que sería Antero Flores Arauz. Estamos a la espera de la juramentación. Doctor Gutiérrez, bienvenido a este programa. Mónica, buenos días. Carlos y Fernando, buenos días. A ver, usted ha señalado, y el pronunciamiento también, que el Ejecutivo tiene que dar señales inmediatas, concretas, que garanticen la separación de poderes. Eso también le preguntaba al representante del Partido Morado. Es decir, queda claro que Manuel Merino no deja de ser congresista ni presidente del Congreso, sino que está en licencia, asumiendo la encargatura de la presidencia de la República según la Constitución. Y esto puede ser entendido como una concentración de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo si es que no hay claras señales de separación. ¿Qué tendría que ocurrir para que la percepción y la realidad sean efectivamente, estamos hablando de un balance de poderes y no más bien de una concentración del poder? Mónica, creo que en más de una oportunidad hemos señalado en este mismo medio que la Constitución es un estatuto de poder que tiene como propósito precisamente designar claramente las competencias y limitar la concentración del poder. La situación en la que estamos actualmente es que en la práctica el legislativo ha indirectamente designado al presidente de la República y, como usted bien señala, el congresista Merino no ha dejado de ser congresista. Pero además el Congreso es titular del principal acto de poder del Estado, que es el acto legislativo. Y en la relación entre Ejecutivo y Legislativo, el Ejecutivo puede observar leyes que en una tentación, digamos, de populismo legal pudieran empezar a darse. Entonces hay que evitar precisamente que las funciones, las competencias se confundan. Yo conozco al congresista Merino, tengo el mayor de los respetos por él, me parece un hombre serio, un hombre con convicciones y modales democráticos, pero es necesario que su gabinete esté compuesto por figuras independientes, con experiencia, técnicos, y que además sepan relacionarse con el Ejecutivo, con el Legislativo, no para confrontar, sino para materializar el principio de gobernabilidad y cooperación, porque en los últimos 4 años hemos estado en un litigio permanente, en un contencioso permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. De modo que es fundamental el presidente, quién va a ser el titular de la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, ya se sabe el nombre, ¿no? También el gabinete. Bueno, no es oficial, si fuera Antero Flores Arauz. Sí. A mí me parece que Antero Flores, a quien también conozco hace muchísimos años, es un hombre también de profundas convicciones democráticas, de formas democráticas, de gran experiencia. Es un hombre íntegro. Desde luego todo aquel que ha transitado por la vida pública tiene objeciones de un lado y de otro lado. Será él, si fuera finalmente designado, quien con sus acciones y conductas legitimará y consolidará su posición como presidente del Consejo de Ministros. Señor defensor del pueblo, buenos días. Hay un punto clave en nuestra actual crisis política que tiene que ver con la interpretación del artículo constitucional que ha permitido la vacancia. Y usted, en el comunicado que ha hecho publicar ayer, dice: su configuración y límites sigue siendo materia de un debate que debiera ser concluido
por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la contestación competencial hecha por el Congreso con fecha de ayer, que leo, veo que hay un otro sí, decimos al final, en la que se dice: no resulta constitucionalmente admisible que se establezcan reglamentaciones por vía de interpretación o se introduzcan condiciones, limitaciones o cortapisas para su ejercicio como necesario mecanismo de control político por parte del Congreso de la República. Quiere decir que el Congreso considera que lo que usted dice es falso, que no es el Tribunal Constitucional el que puede dirimir el debate si es aplicable o no, en los términos en los que ha hecho el Congreso, la figura de la incapacidad moral permanente. Bueno, permítame decir tres cosas en relación a este punto, Fernando. En efecto, el artículo 113 de la Constitución aloja una figura que es debatible aún. Hay posiciones de un lado y de otro, y para ambas posiciones se pueden encontrar ciertos fundamentos. Lo que dice nuestro texto es justamente eso, que tenemos una figura que aún sigue siendo controversial. Hay quienes señalan que adrede eso es una cláusula abierta porque aloja un juicio político, para lo cual lo único que se necesita es voluntad y votos. Hay otras posiciones que señalan que incluso en los juicios políticos, no solamente los judiciales, no solamente los administrativos, los juicios políticos, tienen que haber parámetros de objetividad, tiene que estar la razón detrás de eso, porque el derecho que vivimos actualmente es hija o hijo del racionalismo jurídico. No es la fuerza, sino es la razón detrás del derecho. Dicho esto, paso a contestar la segunda parte de su pregunta. En primer lugar, el Tribunal Constitucional siempre es competente, no es porque una de las partes se desista, una de las partes diga o interprete en un sentido o en otro y le señale qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Yo, mientras converso con ustedes, recuerdo que Norberto Bobbio decía: todo acto jurídico es un acto finalmente de interpretación. No puede en un escrito señalarse que no cabe interpretación. Desafortunadamente el lenguaje, y también el lenguaje jurídico, es fuente de interpretaciones. Y el derecho está hecho del lenguaje, está construido del lenguaje. Y si queremos seguridad, precisamente tiene que haber una interpretación. Eso no va a eliminar el juicio político, lo que va a hacer es acotarlo, va a objetivizarlo. Sí. Adelante, muy cortito, Carlos, porque tenemos información, por favor. Doctor, ¿qué opinión tiene respecto a las manifestaciones que han habido ayer en las calles de Lima y en varias zonas del país en contra de la asunción de Manuel Merino, en contra de la vacancia y sobre todo la represión, ¿no?, que ha habido de parte de las fuerzas del orden a estas manifestaciones? El expresidente Vizcarra dijo que este gobierno carecía de legalidad y legitimidad y que esa legitimidad se la daba el pueblo. Bueno, en relación a las protestas, lo primero que hay que decir es que el derecho a la protesta es precisamente ese, un derecho, pero este derecho tiene que ser expresado sin violencia, con respeto. Doctor Gutiérrez, permítame abruptamente señalarle, pero justamente estamos esperando la confirmación oficial de la presidencia. Muy bien, agradeciendo y ofreciendo las disculpas del caso al doctor Walter Gutiérrez, que nos estaba esperando, pero era importante esta confirmación ya oficializada por Antero Flores Arauz como presidente del Consejo de Ministros. Estará llevándose a cabo la ceremonia de juramentación en Palacio a las 12:30. Su comentario, primero para cerrar el anterior, doctor Gutiérrez, pero también sobre lo dicho por Flores Arauz. Bueno, en relación a la pregunta de Carlos respecto a las marchas que se han venido realizando tanto en Lima como a nivel nacional, reiterar que la protesta es un derecho, pero este debe desarrollarse pacíficamente, sin agredir a terceros, respetando el orden, la propiedad, y que en ese marco la policía tiene que hacer un uso debido de la fuerza, no puede excederse en este uso,
más allá de lo razonable, para evitar el daño personal o material, o restablecer el orden. Quiero decir que la Defensoría ha estado a nivel nacional en todas y en cada una de las protestas, justamente para garantizar, preservar que esta situación se dé, e incluso hemos estado en las comisarías para ver la situación de los detenidos. Esto es lo que le puedo decir en relación a las protestas. Es una manera de expresión, pero ya corresponderá al Ejecutivo que estas situaciones se vayan poco a poco amainando, calmando. Sobre lo dicho por el doctor Flores Arauz, no solamente la oficialización, sino, digamos, su primera visión respecto a los próximos días. Bueno, me parece que el doctor Arauz entiende claramente que estamos en una severa crisis política, una crisis institucional, y que es el momento de hacer un esfuerzo por dar tranquilidad y establecer, como decíamos al inicio, una clara señal de división de poderes, de control de competencias, poner en la agenda el no olvidar, no omitir que estamos en el marco de una crisis sanitaria y que necesitamos detener la posibilidad de estragos enormes de la segunda ola, tener acceso a la vacuna, planificar bien la vacunación masiva cuando esta esté en el Perú, reactivar la economía. Yo creo que el gabinete Flores Arauz, liderado por él, tiene claro cuál es la agenda. Y yo quisiera aprovechar estos minutos para decir que en este momento crítico, difícil, la Defensoría va a asumir un papel tal vez inédito, porque siempre la Defensoría ha sido supervisor de derechos humanos y también supervisor del Ejecutivo, del gobierno regional, de los gobiernos locales, pero ahora también tenemos que asumir nuestro papel de supervisor y contrapeso también de la labor que tiene que hacer el legislativo, porque las competencias de la Defensoría del Pueblo alcanzan también la posibilidad de ser un contrapeso de todo aquello que pueda surgir del legislativo. No estamos para que se den normas de una manera festinada, acelerada. Tiene que cumplirse todo el proceso legislativo, pasar por comisiones, cumplirse el principio deliberativo. El principio deliberativo no es que los congresistas deliberen solamente, ellos son simplemente nuestros representantes, nosotros somos sus mandantes, y por lo tanto cuando se habla del principio de deliberativo, eso sí significa que todas las entes implicados deliberen respecto de esa norma que se va a dar. Y en ese sentido claro vamos que sí, a ser muy doctor vigilantes. Gutiérrez, en ese contexto usted dice en el comunicado publicado por la Defensoría que el Ejecutivo debe dar señales inmediatas y concretas de que garantizará la separación de poderes. ¿En qué tipo de señales piensa usted? Inmediatas y concretas. Bueno, la primera creo que ya la anunció el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Ningún congresista debería formar parte del gabinete. Segundo, los integrantes deben ser personas con experiencia, personas técnicas y además con capacidad para interrelacionarse con el Congreso. Fernando, en los últimos 4 años ha habido un conflicto permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto quiere decir que algo anda mal, y precisamente por eso es una tarea del Tribunal Constitucional dar los alcances del artículo 113 de la Constitución. Pero para regresar a su pregunta, concretamente, en estos 5 u 8 meses que tenemos, lo fundamental es que se note la división de competencias y los contrapesos. Es importante. Muy bien, doctor Walter Gutiérrez, muy amable por los minutos concedidos a nuestra programación especial en RPP La Voz del Perú.